presentar este bloque del que soy fan. Pues yo hace un montón que no vengo a Patagonia, ahora hace meses que no vengo. Y hoy vine en reemplazo de Marie y me toca presentar a Richard Luna, Hola, con hola. Ojo de Trosca. Amo tu columna, soy Bienvenida. fan. Hola, hola. Saludos para Mari también, que está en recuperación, que sé que nos está escuchando. Eh, Gracias por la introducción. No me sonroja semejante Ah, introducción. te sonrojas muy fácil vos. Este bloque de a poco se va a ir apropiando del programa. Con- Pero es, ¿De qué vamos a hablar hoy? es interesante que este bloque que nace como con una idea orientada también a la cultura, a las diversidades, hoy traigo algo súper preocupante, no solamente para las diversidades y mujeres, sobre todo las mujeres que son el sostén de la familia, sino que esta semana Sandra Petovelo, la ministra de Capital Inhumano, lleva adelante el cierre del RENACOM. El RENACOM es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. Se, se firmó un decreto en el cual se elimina ese registro, y con la eliminación de ese registro también se elimina el registro de cuántas personas asisten a los comedores, también se elimina un registro que llevaba adelante una contabilidad sobre cuánto de los alimentos se destinaba hacia organizaciones de lucha. Entonces, cuando traía o pensaba la columna, me preguntaba quién es Sandra Petovelo, que lleva adelante una política de miseria, que lleva adelante una en contra de los más pobres. Y descubrí que Sandra Petovelo, Ahí vamos a acomodar el micrófono un poquito, a ver ahí. descubrí que Sandra Petovelo, yo no sabía, por ahí, ¿ahora está bien? Yo no lo sabía, por ahí ustedes sí. Descubrí que es accionista de la empresa de alfajores de Guaymallén, Sandra Petovelo. Ujú. Entonces, no me sorprende que una persona, siendo accionista de una de las empresas de alfajores más conocidas de la Argentina, quiere decir que desconoce totalmente la realidad en la cual se encuentran cientos de miles de mujeres que llevan adelante el sostén de sus familias, lleve adelante una política de hambre. Tampoco me sorprende que salió hace poco, fue también noticia Sandra Petovelo, porque incrementó su patrimonio un 60%. Ella Escandaloso. a panza abierta dice, bueno, mi patrimonio aumenta porque mi salario de ministra, la dieta que recibe, es mucho más grande, entonces por eso Y no le hay da ni vergüenza. 40 millones de pesos, que es lo que ella recibe anual, ¿no? Recibe solamente por su trabajo, entre muchas comillas, por dejar sin alimento a los comedores, por tratar a las personas que trabajan en esos comedores de ñoqui, por trabajar de eso, ella recibe anualmente alrededor de unos 40 millones de pesos. Los otros millones de pesos que recibe son por departamentos, propiedades que ella tiene a su nombre. Entonces, está al frente de una cartera tan importante, que es la que se dedica a trabajar con personas totalmente vulnerables, una persona que no pertenece a esa clase social, entonces no tiene ningún tipo de pudor de cerrar comedores o de impedir la distribución de alimentos, porque Sandra Petovelo, desde que asumió esta gestión, fue noticia por eso, por las toneladas de Sí. alimentos que no distribuía. Recuerdo que decía que ella iba a entregar los alimentos si persona por persona iba al ministerio y solicitaba los alimentos. Tuvo como 5, 6, 10 cuadras de personas esperando por los alimentos, los mandó a todas sus casas, porque ella parece que piensa que los comedores son ficticios, son comedores fantasmas. Y no es la primera vez que atenta, porque el cierre del registro no es un ataque hacia las organizaciones que luchan. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque el movimiento piquetero es la astilla en el zapato de este gobierno. Entonces Sandra Petovelo lleva adelante un ataque contra el movimiento piquetero, porque de ellas miles y miles de infantes. Estamos hablando de que alrededor de más de
40.000 comedores van a quedar al libre albedrío y a la libre decisión de el gobierno, porque dice, cerramos el registro porque es un ente que no beneficia, que estorba. Terminamos con el intermediario. Ahora va a ser de una comunicación directa entre el ministerio y los comedores. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a dar asistencia a los comedores que tengan algún tipo de afinidad con el gobierno. Sí, sí. Que son Y lo los que dice están vinculados impunemente. con las iglesias, además. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a la vez que cierra el RENACOM, aumenta el porcentaje de beneficio que reciben entidades como por ejemplo Cáritas, que esto que vos resaltaba, Natalia. Ujú. Hay un acuerdo entre las iglesias y el gobierno, eso no hay ninguna duda, y también hay una avanzada del gobierno por destruir cualquier tipo de movimiento que está dispuesto a luchar o que está dispuesto a hacerle frente a las políticas de hambre de un gobierno que te dice, morite de hambre, no te damos medicamentos, te bajamos las jubilaciones, etcétera, etcétera, y a cambio, si vos querés irte a recibir la comida a algún comedor comunitario, a algún comedor del barrio, tenés que quedarte callado. Tenés que Sí. quedarte callada. Hacelo por tus hijos, ¿no? Sí. Porque es una amenaza constante. Sí. ¿Sabes que veía, escuchaba el programa 14 toneladas del que estábamos hablando, y en la editorial también hablaban de la gran columna del Polo Obrero que hubo en la movilización del Garraham, y cuando se organizaban los compañeros y las compañeras para ir a la movilización decían esto, ¿no? ¿Cómo no vamos a apoyar la lucha de los médicos que le salvaron la vida a mi pibe, a mi piba, ¿no? Como el hospital también, el hospital público atendiendo a los más carenciados, a los más necesitados, como decís vos, que en este caso también son las familias llevadas adelante por mujeres, ¿no? O sea, hay una concientización de parte de las organizaciones sociales, especialmente del pueblo obrero, ¿no? De la defensa de los derechos, que es lo que quieren erradicar desde Capital Inhumano, como dijiste. Pero además hay una persecución ya desde que lleva un tiempo adelante el gobierno contra el pueblo obrero, porque es una organización combativa, es una organización, es un movimiento que también organiza compañeras y compañeros desocupados. Entonces hay ataques todo el tiempo constante. Recordemos que tenemos un procesado, ¿no? Sí. Hay una causa armada con respecto a o sobre la persona de Eduardo Beliboni. Tremendo, Entonces todo el tiempo hay una mojada de oreja desde el gobierno hacia los movimientos de lucha. Ahora, por ejemplo, no le bastó con las amenazas de que no se le va a dar subsidio, no van a dar planes sociales a personas que cortan la ruta, sino que directamente eliminan el RENACOM, eliminan este registro, y con la eliminación de este registro ya no se hace cargo el Estado de la distribución de los alimentos hacia estos comedores, que muchas veces en momentos de muchas crisis somos conscientes que los comedores son esenciales para la vida de las personas que menos tienen. Sí. Bueno, es importante señalarlo igual porque tenemos como varias aristas, ¿no? Por un lado, un gobierno que muchas veces está despotricando contra la corrupción del gobierno anterior y sobre el enriquecimiento y el aumento del patrimonio de sus funcionarios en otros gobiernos, y en este momento estamos como asistiendo a lo mismo, ¿no? Vamos viendo cómo estos funcionarios se van enriqueciendo y van declarando patrimonios cada vez más altos, y la pobreza que avanza cada vez más, la desocupación, el desempleo, y está esta situación que pasamos de una política de Petovelo, de sin intermediarios, es decir, eliminamos a las organizaciones de sociales de desocupados y nosotros nos vamos a encargar de ser los que directamente, ¿se acuerdan la fila que hizo Petovelo para que vayan a decir Con el DNI. yo soy pobre, yo soy pobre, tengo hambre? Y pasó, bueno, esto es una política Y sin ahora intermediarios. creo que había dicho de algo de que, claro, que el Estado no tenía que intervenir en la familia, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Pasamos de decir no hay intermediarios a no hay nadie directamente. O sea, si vos ya tenés hambre y qué sé yo, Es tu problema, claro. arréglate porque el Estado no hace más.
no va a estar más. Y además lo que se elimina de este registro, ¿no? Que no solamente el hecho de que ya el Estado desaparece, no ni como intervenía, ni interceptor, ¿no? De quién distribuye el alimento o no, salvo para las iglesias, pero a la vez elimina un registro que es fundamental, porque de esa manera uno lleva las estadísticas de cuánta gente está necesitando acceder a los alimentos, cuánta gente va a un comedor, que se entrecruzan los datos. Es una manera de llevar un registro que nosotros decimos, bueno, ¿cuánto de la población hoy argentina, cuántos niños y niñas están yendo, asisten a un comedor porque no hay forma que puedan comer porque ya sea que no tiene trabajo su familia, no alcanza, etcétera, las diferentes razones, ¿no? Entonces, este juego perverso de un gobierno que por un lado despotrica contra la corrupción, pero a la vez está enriqueciéndose y a costa de empobrecer cada vez más a los demás. Tratan de llevar una línea con su discurso antipobreza, ¿no? Porque plantean de que la pobreza va disminuye, siendo que es una total mentira, porque este registro lo que llevaba, como bien lo dice Gabriela, llevaba adelante un conteo, una estadística sobre cuántas familias eran beneficiadas o se veían beneficiadas por los comedores, y al no existir este registro se elimina también esa estadística importante que va en contra de lo que de las acciones políticas del gobierno, porque crece la pobreza, es una realidad. Los números de personas que asisten a los comedores en los últimos tiempos han crecido. Entonces, no puede ser que ante el crecimiento del número de personas, de familias que asisten a los comedores, la medida política de este gobierno sea la eliminación del registro de comedores y merenderos con el fin de eliminar intermediarios, de eliminar punteros, entre muchas comillas, punteros políticos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotras conocemos la realidad de cuáles son las realidades y la función que cumplen los comedores y los merenderos, y no se puede eliminar un comedor por la idea o el rumor de que está manejado por un puntero. ¿Por qué? Porque a la fecha no hay otra denuncia que no caiga o que no recaiga sobre la espalda de Eduardo Beliboni. No se conocen otros punteros famosos. Uh-huh. Solamente se apunta a Eduardo Beliboni, quien sabemos ha estado organizando al movimiento de trabajadores desocupados, ha llevado adelante acciones directas en contra del gobierno. Uh-huh. Entonces, es una mentira de que esto es una medida para combatir la corrupción. Porque si fuera así, no entendemos por qué crecen los patrimonios como el de Karina Milei, el de Sandra Petovelo, porque no han disminuido, han crecido. Y a panza abierta, a lengua suelta, dicen que es el producto del esfuerzo de su trabajo, gente que vive del Estado, prácticamente. Porque si hay personas que viven del Estado, son Milei, toda la familia Milei, Caputo, Sturzenegger, todos estos altos funcionarios son los que acá, bueno, ni hablar. ¿Por qué? Al cerrar, ¿qué va a suceder con los comedores? Porque se cierran los registros, no va a haber partidas alimentarias, no va a haber esta distribución de partidas alimentarias. Entonces, se cierra vialidad, se cierra o amenazan con el cierre de vialidad, amenazan con el cierre o con eliminar los presupuestos en salud para las personas con tratamientos, ya sea oncológicos, tratamientos de hormonización. Ahora cierran el registro de los comedores, eliminan las partidas o la distribución de partidas alimentarias hacia organizaciones que sostienen lucha, como es el caso del Pueblo Obrero. Hay un caldo tremendo de cultivo para que se dé una gran manifestación. A todo esto hay una complicidad, hay un silencio que este bloque se caracteriza por denunciar siempre, que las organizaciones burocráticas o la burocracia sindical no hace una denuncia explícita ni tampoco llama a una huelga general para combatir estas políticas, porque Milei no va. El camino no es el camino que plantea el kirchnerismo de esperar a las elecciones para que se termine el gobierno de Milei. No puede terminar el gobierno de Milei.
no puede llegar a su último día de mandato a costa de las espaldas de quienes trabajamos, de las espaldas de quienes sostenemos la economía del país. Entonces, el camino... No, iba a aportarte que también con lo que decía Miguel hace un rato, ¿no? Hace un momento, hablando de la educación y bueno, las reformas que hizo Menem también, que después el kirchnerismo no volvió, digamos, atrás y al levantar todo lo que había destruido, privatizado, etcétera, Menem. Y escuchaba la otra vez a periodistas, a María O'Donnell y eso, hablar de lo mismo, ¿no? Todo lo que está destruyendo Milei, no es que va a venir un gobierno y va a ser tan fácil volver a levantar, por ejemplo, el INADI o el Ministerio de las Mujeres, etcétera. Digamos, requiere toda una burocracia del Estado y también concesiones dentro de los gobiernos que difícilmente, digamos, se pueda dar si no es a través de una lucha, una conquista otra vez popular, ¿no? Bueno, es interesante porque es un tema que tiene muchas otras aristas para seguir tocando, porque es importante cómo avanza Milei en el Derecha Fes, y la gente se burlaba de cuántos organismos habían desarmado, la reforma estructural, cómo habían avanzado con la ley de bases y con el decreto que ellos aprobaron también para poder darle los poderes especiales. Y la maniobra esta de la desfinanciación de los entes, ¿no? Como el Instituto Nacional del Teatro, totalmente desfinanciado, y bueno, y eso va a provocar, digamos, que muchos festivales no se realicen. El Derecha Fes es como esa conclusión de celebrar de una manera escandalosa el ajuste. Cerramos esto, eliminamos esto, hacíamos acá, sacamos acá. Todo la destrucción que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei fue celebrado en el Derecha Fes. Bueno, ahora sí, estamos. Te agradecemos, Richard, como siempre, el bloque de Ojo de Trosca.